Requisitos para ser el diácono de una iglesia del Señor Jesucristo. Otra vez es importante recordar la parte etimológica de la palabra diácono. Muchas iglesias han confundido, han cambiado, y hablamos de iglesias entre comillas, porque es muy importante resaltar otra vez que la palabra iglesia significa asamblea, y que eso quiere decir que todos los miembros de una iglesia local, en plena comunión, debidamente bautizados, tienen en determinado momento que ejercer su autoridad. Por encima de la iglesia local no debe estar ninguna asociación, ninguna convención, ningún líder humano o ninguna organización humana, por importante o por letrada que ella sea. Aquí es otra vez muy básico reconocer lo que la palabra de Dios enseña. Los dos ministerios ordenados que Dios ha dejado en su palabra son el pastorado y el diaconado. El pastorado tiene que ver con la alimentación espiritual de la iglesia del Señor, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. El diaconado tiene que ver con los asuntos materiales. Ahora, el hecho de que se haya diferenciado bíblicamente el término diácono del término pastor no significa que tanto el pastor o los pastores con el diácono o los diáconos, si hay varios en una iglesia, no puedan en determinado momento, o mejor, no debamos articular el oficio el uno con el otro. Hay ocasiones en que el pastor tiene que hacer, por ejemplo, trámites de personería jurídica, tiene que velar por la contabilidad de la iglesia, por el buen uso de los recursos económicos, que se inviertan todos en el buen desarrollo de la obra, y eso, en cierto modo, ayudará a que el pastor también contribuya al buen ejercicio del diaconado. Y tampoco quiere decir que en determinado momento un diácono no deba predicar la palabra de Dios, enseñar a la iglesia, sobre todo si es en asuntos materiales, atender necesidades espirituales. En otras palabras, hay ocasiones en que un pastor debe estar también velando por el asunto material en una iglesia del Señor. Y hay ocasiones en que el diácono también debe estar velando por asuntos espirituales en la iglesia del Señor. Aunque el énfasis del llamamiento de un pastor es a la parte espiritual, eso no quiere decir que en determinado momento deba ejecutar algunas funciones materiales. Aunque el énfasis en el llamamiento de un diácono es lo material, tampoco quiere decir que en algún momento el diácono debe ayudar a atender lo espiritual, sobre todo si es en el asunto de defender la sana doctrina. La palabra diácono, vamos a observar algunas expresiones que tenemos escritas acá en nuestro tablero, y aquí vamos a encontrar que la raíz, una vez más griega, tiene que ver con el término diaconía. Es decir, es muy parecido el término en español al término original en griego, pero la palabra diaconía significa esencialmente servidor. En otras palabras, un diácono es un servidor que ha sido llamado, pero es un servidor en los asuntos materiales. Aquí es necesario puntualizar otra vez lo que el Dios Altísimo quiere darnos a conocer. En lo material es la raíz griega que nos trae la palabra del Señor. Para eso tenemos que ir al libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6, es la base bíblica del ordenamiento a los diáconos. Hechos capítulo 6, a partir del verso 1 hasta el verso número 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. En otras palabras, habían miembros de la iglesia que, siendo judíos, tenían una alta influencia de la cultura griega, y habían otras personas que no habían sido influidos por los griegos. A eso se les denominaba hebreos, pero en el fondo todos eran de la misma raza. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque inicialmente los primeros miembros de la iglesia del Señor Jesucristo fueron de raza judía, personas que se habían convertido del judaísmo, habían aceptado al Señor Jesucristo, lo habían recibido por fe y se habían añadido a la iglesia local. Es importante recordar que allá en Hechos capítulo 2 se nos menciona que se añadieron cerca de 3.000 personas, Hechos capítulo 2 versos 40 hasta el 42. Y en Hechos capítulo 4, en el verso número 4, se nos menciona que muchos de los que habían oído la palabra, Hechos 4:4, dice que creyeron, y el número de los varones era como 5.000,
En otras palabras, la iglesia del Señor, la que Dios estableció en Jerusalén, que inició con sus 12 apóstoles, que empezó a llamar allá desde las orillas del mar de Galilea, con sus primeros miembros como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, había crecido ya a cerca de 5.000 hombres. Si multiplicamos que por cada hombre aproximadamente había una mujer, entonces tendríamos 10.000 miembros. Y si decimos que de una o de otra forma ellos tenían hijos, aunque muy seguramente habrían jóvenes que todavía no se habrían casado, pues el promedio de la iglesia era mínimo de unas 10.000, 12.000 personas, por decir un término especulativo. ¿Cómo hacer para pastorear una iglesia de 12.000 miembros? Pues la realidad es que los apóstoles fueron los primeros pastores de esa iglesia que el Señor estableció en Jerusalén. Esa iglesia de cerca de 12.000 miembros se quedó allí en Jerusalén. Dios permitió una persecución. Ellos habían en cierto modo entendido un poco equivocadamente la palabra de Dios. Ellos habían creído que primero había que convertir a toda Jerusalén y que después sí habría que ir a otros lugares. Pero el mandato del Señor era ir no solamente a Jerusalén, sino también a Judea y también a Samaria y hasta lo último de la tierra, como lo encontramos allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas en el capítulo número 1. Pero amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, cuando estamos estudiando aquí Hechos capítulo 6, en el verso número 1, podemos ver que había crecido el número de los discípulos, es decir, cerca de 12.000 personas. Repetimos, no es un término preciso, es un término que hemos deducido simplemente de los textos que acabamos de mencionar. Pero en una iglesia de esa magnitud, de ese tamaño, pues había murmuración de judíos que habían sido influidos por la cultura griega, que habían vivido bajo el dominio griego, y otros que no habían vivido bajo el dominio griego y se les denominaba hebreos. ¿En qué consistía la murmuración? En que las viudas de aquellos eran desatendidas por la distribución diaria. Es decir, había en cierto modo una inequidad en la distribución de recursos que la iglesia recogía para ayudar a atender a las necesidades de las viudas. Muchas preguntas surgen acá. Hay personas que dicen, hoy las viudas deben ser entonces atendidas por una iglesia del Señor. Bueno, si nosotros nos remontamos al libro de 1 Timoteo, capítulo número 5, encontramos allí una respuesta supremamente contundente en cuanto a esto. Había viudas que no tenían atención de sus propias familias. 1 Timoteo, capítulo número 5, a partir del verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa esto? Ahí está explicado. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y en el verso 5 explica, mas la que en verdad es viuda, en otras palabras, la Biblia reconoce aquí viudas que no tenían atención de ninguna persona de su familia y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Hermanos y hermanas, había personas viudas en la iglesia de Jerusalén que no tenían ningún familiar que las atendiera. La primera respuesta que debemos atender es, cuando una viuda puede ser atendida por sus hijos o por sus nietos en cuanto a sus necesidades básicas, de alimentación, por ejemplo, de techo, de vestido, de calzado, pues como hijos, como nietos, tenemos la responsabilidad de, en gratitud, ayudar a sustentar económica, emocional y espiritualmente a nuestros seres queridos de avanzada edad. Pero cuando hay una viuda, como en el caso de Jerusalén, que no tenía absolutamente nada, ninguno de sus familiares podía atenderla, pues entonces la iglesia recogía algunas ofrendas, esas ofrendas se invertían en comprar alimentos y en atender esas necesidades básicas. Verso número 2. ¿Qué sucedió? Los 12 convocaron a la multitud. ¿Qué está dando a entender la Biblia allí? Que toda la iglesia tenía la autoridad. Ellos hubieran podido tomar una decisión sin consultar con la asamblea, pero aquí hay una muy bonita aplicación de lo que los apóstoles habían enseñado ya a sujetarse a una iglesia. Los pastores, es decir, los apóstoles, convocan a la multitud de los discípulos, a toda la iglesia, y les dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí vienen los requisitos. Número 1, de buen testimonio. Número 2, controlados por el Espíritu Santo. Número 3, y de sabiduría, es decir, con conocimiento de la palabra de Dios aplicado en sus vidas, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros, dice el verso 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fijémonos la complementación que existe entre el ministerio del pastor y el ministerio de los diáconos. Los pastores, uno o varios, los diáconos, uno o varios, tienen un oficio y tenemos oficios plenamente definidos. Dios siempre ha sido un Dios de orden, y aquí vemos que en la iglesia del Señor se ve también cómo Dios aplica su orden. Verso número 5, otra vez dice la Biblia: ¿agradó la propuesta a quién? ¿A unos hermanos solamente? De ninguna manera. La palabra de Dios dice a toda la multitud, es decir, toda la iglesia ejerció la autoridad, y toda la iglesia, dice, eligieron. No está diciendo que los apóstoles solamente lo hicieron. Ellos oficiaban como pastores, da a entender la palabra de Dios, pero ellos no tomaron una decisión unilateralmente. Tomaron la decisión consultando a toda la multitud. Se preguntará usted, hermano, hermana, y con toda razón y validez, ¿cómo poner de acuerdo a una multitud de cerca de 10.000 o 12.000 personas en cuanto a elegir unas personas para ayudar a servir a las mesas de las viudas? Solamente el Espíritu de Dios pudo hacer esa labor. Si poner de acuerdo a 2 personas para tomar una decisión al interior de una familia cuesta a veces un gran esfuerzo, imaginémonos una iglesia de 10.000 o 12.000 miembros para elegir personas que fueran a repartir algunos asuntos materiales. No es extraño para los seres humanos que donde hay recursos económicos, donde hay intereses, a veces pasionales, a veces de placer, a veces cualquier otro tipo de esto, de ambición, de poder, pues hay grandes conflictos humanos. Eso está dentro de la naturaleza humana. Pero aquí vemos el control de Dios sobre cada uno de los hermanos, miembros de la iglesia, y eligen, toda la iglesia. ¿Eligen a quién? A Esteban, número 1, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Felipe, y sigue diciendo a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito, es decir, seguidor de la iglesia de Antioquía, o seguidor de Antioquía, mejor. Verso número 6. Hacemos la aclaración porque todavía la iglesia de Antioquía no estaba formada, pero era una persona que había venido de la ciudad de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La primera pregunta que necesitamos contestar es la necesidad. ¿Había necesidad de nombrar diáconos en una iglesia del Señor Jesucristo? Si había necesidad de nombrar diáconos en una iglesia del Señor Jesucristo, la respuesta es supremamente clara. La palabra diácono viene del griego diaconía, que significa servidor en lo material. El texto, Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. ¿Dónde se identifica la necesidad? La necesidad se identifica en que hay asuntos materiales que gobernar en una iglesia del Señor Jesús. No solamente la atención de unas viudas, la administración de los recursos económicos. Una iglesia se sostiene con las ofrendas, con los diezmos, como Dios lo ha determinado en su palabra. Esos diezmos y ofrendas deben ser administrados. ¿Por qué razón? Hay iglesias que se reúnen en templos propios. Es necesario pagar servicios, agua, luz, alcantarillado, teléfono, diferentes asuntos materiales, el mismo aseo del templo, el mismo cuidado de los elementos electrónicos, de los equipos de sonido, de las bancas, de los himnarios, de todos los elementos que se usan para la adoración, todo lo material. La responsabilidad es de los diáconos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ordenar diáconos en una iglesia del Señor Jesucristo? La respuesta está aquí en el texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. Hay asuntos materiales para administrar. Los pastores debemos ocuparnos de la oración y de la predicación de la palabra de Dios, ya sea desde el púlpito, en la escuela dominical, en las visitas regulares que se puedan hacer, en la evangelización o en cualquier otro asunto. Pero, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, siempre un diácono es llamado esencialmente a atender los asuntos materiales. ¿Cuáles son entonces los requisitos? Aquí menciona básicamente algunos de ellos: buen testimonio,
llenos del Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este, y enfatiza la Biblia al terminar el verso 3, trabajo. Al fin y al cabo es un trabajo. Un pastor realiza un trabajo, el obrero es digno de su salario y el diácono también desempeña un trabajo. Hay iglesias que en determinado momento ofrecen a sus diáconos alguna compensación económica, otras definitivamente no lo pueden hacer por razones de que el énfasis de los recursos económicos está centrado en el trabajo ministerial o en la obra misionera. Pero si queremos una ampliación de los requisitos en cuanto al diaconado, pues hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, necesitamos ir al libro de Primera a Timoteo. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí en Primera Timoteo, capítulo 3, versos 8 hasta el verso número 13, están explicados los requisitos que aparecen allá en Hechos capítulo 6, versos 1 hasta el 7. Antes de ir a leer ese texto, es importante recordar, para no regresar otra vez acá, que cuando en el verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, está dando a entender que el ministerio del diaconado es un ministerio ordenado por Dios. Y poner las manos en algunas ocasiones era representación de identidad, de símbolo. Es como cuando uno se saluda de mano con una persona, significa que hay cierta unidad, que estamos unidos para algún tipo de actividad, por lo menos para compartir algún tipo de compañerismo, valga la redundancia. Pero en el caso de la Iglesia del Señor, algunos apóstoles impusieron las manos en algunas ocasiones, demostrando algunas señales y prodigios y milagros, porque la palabra de Dios no se había terminado. Pero aquí se identifica es con el servicio que ellos iban a prestar a Dios. Ellos iban a rendirse a servir al Señor, y la iglesia estuvo totalmente de acuerdo en que ellos lo hicieran. ¿Cómo se simbolizaba que estaban unidos con el propósito de Dios y de la iglesia? Imponiendo las manos sobre ellos, no necesariamente con alguna señal o milagro sobrenatural o algún prodigio, no, sino básicamente indicando que se estaba simbolizando que ellos estaban ordenados. En otras palabras, un pastor debe ser ordenado por una iglesia para rendirse al ministerio, es lo que la palabra de Dios dice. Un diácono debe rendirse a servir al Señor ordenado por una iglesia, también es lo que la palabra de Dios dice. Vamos entonces ahora sí a 1 Timoteo capítulo 3 versos 8 al 13. En 1 Timoteo capítulo 3 versos 8 al 13 encontramos la ampliación de los requisitos que Dios ha establecido en su palabra para el ministerio del diaconado. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a ir por favor a partir del verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. En ese verso 8 hay una palabra que al empezar es, o mejor, una frase que al empezar es necesario ampliar la explicación. Los diáconos, es decir, los servidores en los asuntos materiales, deben, pero antes de la palabra deben, en otros términos, antes de explicar los deberes, usa la expresión asimismo. Esa expresión asimismo tiene que ver con una equivalencia. Y aquí nos vamos a detener por unos segundos, porque desde los versos 1 hasta el verso número 7 está hablando de los requisitos de un pastor. Apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, repetimos, desde 1 Timoteo 3, del 1 al 7, habla de los requisitos básicos de un pastor para ser ordenado en una iglesia del Señor Jesucristo. A partir del verso número 8 hasta el verso número 13, está hablando de los requisitos para los diáconos. Pero ¿cuál palabra se usa para enlazar?
los textos 7 hasta el texto 9. Ahí se usa la palabra asimismo. ¿Qué quiere dar a entender Dios a través del apóstol Pablo en esta carta escrita a Timoteo, quien desempeñó en un tiempo el pastorado en la iglesia de Éfeso? Lo que Dios quiere decir es que en la expresión asimismo, el ministerio del pastor está siendo colocado en igualdad de condiciones del ministerio de los diáconos. ¿En qué sentido de igualdad? En el sentido de que el ministerio del pastor no es superior al ministerio del diácono, y que el ministerio del diácono tampoco es superior al ministerio del pastor, que ambos ministerios son equivalentes, que están en igualdad de condiciones. Un pastor no tiene autoridad diferente a la de los diáconos, diferente a la que la iglesia debe tener. ¿Qué está significando esto en otros términos, apreciadas hermanas y hermanos en el Señor Jesucristo? Está dando a entender que el pastor no es quien gobierna a los diáconos, que los diáconos no son quienes gobiernan al pastor, que ambos, pastor y diáconos, estamos sometidos a una iglesia del Señor Jesucristo. Si esto se entendiera de una manera espiritual, muchos problemas se evitarían en las iglesias del Señor. ¿Por qué decimos con autoridad esto, o con la autoridad que da la palabra de Dios? En muchas ocasiones, como los diáconos son los que manejan los asuntos materiales, en otras palabras, como son los que pagan el salario del pastor, ejercen a veces una influencia negativa, y la ejercen de una manera hasta perjudicial a veces en la obra. Tratan a veces de manipular las decisiones de la iglesia, porque son ellos quienes son encargados de gobernar los asuntos materiales. Pero mis hermanos y mis hermanas, tanto el diácono como el pastor deben estar sujetos a la autoridad de una iglesia, porque su ministerio es totalmente equivalente. No es el pastor superior a los diáconos, no son los diáconos superiores a los pastores. Ambos, de una o de otra manera, necesitan y necesitamos estar sometidos a la autoridad de una iglesia local de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en esos requisitos sigue diciendo ahí la palabra de Dios que debe haber honestidad, que debe haber sinceridad, no dados a mucho vino. Y bueno, cuando el vino logra en algunas ocasiones invadir la vida de un diácono, pues el diácono sencillamente no se ha rendido al control del Espíritu Santo, y vendrá entonces por añadidura, o vendrán mejor por añadidura, muchísimas dificultades en el desarrollo de su ministerio. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto es supremamente importante, porque cuando un diácono no es honrado consigo mismo, con su familia, pues mucho menos va a poder serlo con la iglesia del Señor Jesucristo. La honradez en el manejo de los recursos económicos, el buen juicio, la dirección del Señor para la administración de los recursos materiales, pues evitan que la iglesia enfrente muchos sufrimientos en los problemas económicos. Que guarden el misterio de la fe, verso 9. Esto significa que un diácono debe conocer la sana doctrina. Un diácono, al ser ordenado, pues debe rendir en cierto modo una prueba de su conocimiento doctrinal. En lecciones anteriores, especialmente cuando hablamos de los requisitos para acceder a ser miembro de una iglesia del Señor Jesús, estudiamos, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesús, que un requisito esencial es tener una fe, pero no una fe intelectual. Hay varias clases de fe: la fe que está solamente en la mente, la fe que salva, la fe para obediencia y la fe como sistema de doctrina. Son 4 clases de fe. ¿De qué clase de fe está hablando aquí? De la doctrina. Porque cuando un diácono no tiene el conocimiento de la sana doctrina, pues no podrá ayudar ni al pastor o a los pastores ni a la iglesia a preservar la sana doctrina. No podrá en determinado momento ayudar a desempeñar algunas funciones espirituales en la iglesia del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo aquí que estos también sean sometidos a prueba primero, en otras palabras, sean examinados. En el servicio de ordenación del diaconado pueden en determinado momento tener la suficiente capacidad de llevar adelante la palabra del Señor,
y sobre todo en el examen que ellos deben rendir en el momento de la ordenación. Por eso la expresión que sean sometidos a prueba indica que deben ser examinados no solamente en su testimonio, no solamente en el desarrollo de su familia, sino mucho más aún también en el conocimiento de la sana doctrina. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Cuándo un diácono es realmente irreprensible? Cuando tiene un buen testimonio y cuando tiene un buen conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Y en el verso número 11 está hablando de las características de las esposas de los diáconos. Dice, las mujeres asimismo sean honestas. En otras palabras, la mujer de un diácono, la esposa de un diácono, mejor para usar un término mucho más dignificante, pues tiene en cierto modo una alta responsabilidad. Por eso, al ser esposa de un diácono se necesita la honestidad, no calumniadoras. Muchas mujeres, a veces por razones de su propio compañerismo, pues llegan a determinadas expresiones que no son de edificación. Y entonces Dios aquí aclara que la esposa de un diácono debe controlar no solamente su propia vida, su propio testimonio, sino también usar muy bien las expresiones verbales que ella hace, que ella realiza, para poder llevar adelante también el ministerio con su esposo. No está hablando en ningún momento que las mujeres deban ser ordenadas como diaconisas, porque no es un ministerio dado a una mujer. Aquí lo que está hablando claramente es de la esposa de un diácono. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor en el verso número 12, explicando: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Verso número 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El ministerio del diaconado no tiene tanto una recompensa ni terrenal ni material. No, el ministerio del diaconado tiene una recompensa sobre todo de tipo espiritual, y sobre todo allá cuando estemos en el juicio del trono blanco de los galardones, mejor, aclaramos, en el juicio de los galardones, porque en ese tribunal de Cristo, no en el del trono blanco, porque el trono blanco será un juicio para los incrédulos, como lo menciona ya en el libro de Apocalipsis. Entonces aclaramos, no es el juicio del trono blanco, sino es el juicio del tribunal de el Señor Jesucristo, donde se entreguen los galardones. En ese juicio, entonces, será donde los diáconos puedan recibir en determinado momento la recompensa porque han ejercido muy bien el ministerio del diaconado. ¿Con base en qué podemos hacer esa afirmación de que no es el juicio del trono blanco, que es un juicio para incrédulos? En 2 Corintios, capítulo 5, en el verso número 10, dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay un juicio aquí de galardones, está muy explicado allá en 1 Corintios capítulo número 3. Este será un juicio para creyentes, no para salvación. Queremos enfatizar eso porque aquí está hablando el apóstol Pablo, y ya el apóstol Pablo había sido salvo, había sido bautizado, había sido añadido a una iglesia del Señor Jesucristo, y en consecuencia él iba a ser juzgado, no para salvación, sino para galardones. El otro juicio que ya menciona la Biblia allá en el libro de Apocalipsis, que podemos citar, y para hacer la claridad de una vez podemos ir al último libro de la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, verso 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y hasta el verso número 14 se nos explica que es un juicio para incrédulos. Los diáconos, como verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, asimismo los pastores y todos nosotros como hijos de Dios, primero, segundo, como miembros de una iglesia del Señor, vamos a rendir cuenta de los ministerios que Dios nos ha entregado, y sobre todo allá en el tribunal de Cristo, que será un juicio de galardones, de premios en cuanto al trabajo que se haya hecho para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Tiene entonces que estudiarse en detalle estos requisitos para los diáconos. Vamos ahora sí entonces a desarrollar en la lección número 9 cada una de las preguntas que plantea en la disertación del maestro. En primer lugar, la importancia de usar la voluntad de Dios en la selección de los diáconos. Con base en los textos que acabamos de estudiar, ¿qué podemos afirmar? Que el ministerio del diaconado es un ministerio del llamamiento de Dios, de un llamamiento de Dios mejor, a servir al Señor. ¿En qué tipo de asuntos? En los asuntos materiales. Entonces, si la iglesia es del Señor, si Él la ha comprado con su preciosa sangre, si le pertenecemos a Él como iglesia del Señor, es Él quien decide a quién ha de llamar al ministerio pastoral y a quién ha de llamar al ministerio del diaconado. ¿Cuándo sabemos que es la voluntad de Dios en la selección de los diáconos? Cuando los requisitos en cada persona que ha sido llamada al ministerio a través de la iglesia son de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí están excluidas todas las opiniones humanas. Hay iglesias que en cierto modo se puede decir que son muy subjetivas en esto, es decir, que aplican sus propios principios, lo que ellos opinan que está bien. Pues hermanos y hermanas, la realidad objetiva de la palabra de Dios, lo concreto que enseña la palabra de Dios con relación al ministerio del diaconado, es que hay unos requisitos que no se pueden violar. En segundo lugar, mencione a los diáconos de la iglesia por su nombre y sus deberes. Bueno, esto es un ejercicio que cada iglesia debe hacer y que en determinado momento deben dar reconocimiento. Cada año se debe dar un reconocimiento cuando un diácono afirma cumplir un año más en el servicio del diaconado. Por esa razón, las iglesias deben participar de una o de otra manera en un reconocimiento, en un servicio especial, podría ser de gratitud a Dios por el ministerio del diaconado. En cuanto a las tareas para los alumnos, pues es necesario ampliar algunas cosas. ¿Para qué fueron escogidos los primeros diáconos? Bueno, ya sabemos en el texto de Hechos capítulo 6 que fueron escogidos para servir en los asuntos materiales. Usted, apreciado hermano, hermana en el Señor Jesucristo, puede en determinado momento ampliar las explicaciones, o mejor, debe ampliar las explicaciones que tiene este texto, analizando cada uno de los textos con toda la información que hemos podido entregar, ayudados, eso sí, por el Espíritu de Dios y su palabra. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo del pastor y el del diácono? Bueno, ya hemos diferenciado que uno atiende los asuntos espirituales, esencialmente la oración y la predicación de la palabra, y el otro los asuntos materiales, que no debe existir una rivalidad entre pastores y diáconos, sino todo lo contrario, una complementación del trabajo que para la gloria de Dios se hace. Número 3, pruebe usted que los diáconos son oficiales permanentes de la iglesia. Bueno, en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, pues encontramos ahí suficientes elementos para demostrar la permanencia, pero sobre todo que el llamamiento de Dios es irrevocable. Usted puede, como ejercicio, buscar en una concordancia la palabra irrevocable y podrá encontrar que los dones y el llamamiento que el Señor hace son irrevocables. El llamamiento a un diácono es un llamamiento de Dios y es un llamamiento que Dios hace siempre de una vez, valga la redundancia, y para siempre. ¿Cuáles son los requisitos del diaconado? Hay una comparación entre Hechos 6 y primera a Timoteo capítulo 3. Aunque se usan expresiones diferentes, son muy complementarios. En cuanto a las preguntas para discusión, de acuerdo con la Escritura, ¿cuántos diáconos puede tener una iglesia? Bueno, la iglesia de Jerusalén ordenó allí los 7 diáconos inicialmente, y ellos entendieron que ese era el número definitivo que ellos deberían tener en ese momento para llevar adelante el ministerio del diaconado. Pero cada iglesia es totalmente libre de escoger el número de diáconos que necesiten. No hay muchas personas que hoy, en esta época, quieran rendirse al servicio del diaconado, a veces porque no hay un salario por parte de la iglesia, a veces porque las iglesias son demasiado exigentes y no motivan a sus miembros a rendirse al servicio del diaconado, a veces porque la administración de los recursos económicos, por la dureza de corazón ante los diezmos y las ofrendas, es tal que son muy pocos y muy escasos los recursos para administrar y poder cuidar el ministerio, ya sea del pastor, ya sea del mantenimiento de la iglesia, o todo lo que tiene que ver con los asuntos o con las cosas materiales. El punto número 2, ¿puede ser un diácono divorciado?
Bueno, la verdad es que la palabra de Dios aquí es supremamente clara. Es muy difícil que un diácono que se ha divorciado de su primera esposa pueda desempeñar un ministerio con mayor eficacia. ¿Por qué razón? A veces el divorcio causa enormes conflictos entre la familia. Por decir algo, suponiendo que llegue la anterior esposa a un servicio y empiece a escandalizar a quien fue anteriormente su esposo y que hipotéticamente, supuestamente ahora está desarrollando un ministerio en su condición de divorciado, eso en cierto modo limita muchísimo el testimonio de un diácono. La palabra de Dios es supremamente clara ahí y está diciendo que debe ser marido de una sola mujer. Alguien dirá, pero si enviuda el diácono, bueno, el asunto ya es diferente. Cuando ya ha enviudado y ya Dios autoriza un segundo matrimonio después de enviudar, pues será de otras características. Pero es muy complejo cuando un diácono o cuando una persona se rinde al servicio del diaconado divorciado, porque siempre tendrá de parte de su anterior esposa, de parte de sus hijos de su primer matrimonio, tendrá una fuerte resistencia, una gran oposición, y en muchas ocasiones hay diáconos que definitivamente han tenido que soportar escándalos públicos en plena congregación de una esposa anterior que ha quedado muy resentida, que ha quedado muy dolida, o de unos hijos que han quedado también en una condición